la colectividad judía en apoyo de Israel ayer? Yo estuve. ¿Estuviste? Fue grande. Viendo fotos en las redes. ¿Qué te Yo pasé en qué el te auto dejó? porque venía de cuidar a mis nietos. Hacía un frío bárbaro. ¡Pah! Bueno, Pero estoy esperando otro tipo de comentarios, ¿no? Tanto No, el digo clima, que hacía un frío ¿sabes? bárbaro y había un montón de gente. Fue bastante conmovedora. Bien. Me parece que hubo ausencias importantes. Por lo menos yo no las vi. No sé si había gente que tendría que... Para mí tenía que haber estado y no estuvo. Por ejemplo. No. Por ejemplo. Por ejemplo, Yamandu Orsi. Bueno, Por pero, ejemplo. ¿Por qué? Por las declaraciones que él hizo cuando sucede el atentado terrorista de Hamas, que creo que fue muy lapidario y muy claro. El tema que después vino todo el problema de entendimiento y desentendimiento dentro de del Frente Amplio con los pronunciamientos. Y de hecho, hoy el Comité Central Israelita del Uruguay emitió un comunicado que es muy duro, con todas las declaraciones que han hecho, en concreto el Frente Amplio, el Partido Comunista, el PIT-CNT, la FEU ahora también. Lamentable. En torno a lo que fue el ataque de Hamas, ¿no? Vamos a tener como invitado hoy al directivo del Comité Central Israelita del Uruguay, Gabriel Katz, pero antes les propongo repasar una crónica de Telemundo sobre justamente la convocatoria que hizo la colectividad judía en el día de ayer y las declaraciones también de la embajadora israelí. Mirá. La convocatoria de la comunidad judía se concretó en la zona de Kibón, en la Rambla de Pocitos. Allí se expresaron para condenar las acciones de Hamas. La embajadora israelí dijo que fueron asesinadas familias que estaban en sus casas, más de 260 jóvenes en el Festival por la Paz y personas que iban a las sinagogas. Nunca desde el Holocausto fueron asesinados tantos judíos en un día. Todos ellos están en nuestros corazones. La organización terrorista palestina Hamas controla Gaza y está detrás de este ataque. Muchos países han mostrado su apoyo a Israel en este momento difícil. Uruguay es uno de ellos. El mensaje del presidente Luis Lacalle Pou el sábado fue claro. Y ayer el Senado aprobó una moción que condena a Hamas y apoya el derecho de Israel a defenderse. Bien, y le damos la bienvenida y las buenas tardes a Gabriel Katz, entonces, directivo del Comité Central Israelita del Uruguay. Bueno, lo primero es solidarizarnos con el dolor, ni que hablar de todo su pueblo. Y luego, bueno, profundizar un poco más en todo lo que son además las distorsiones que han tenido, comunicado viene, en latitudes donde además estamos tan lejos de conocer cabalmente siquiera el origen del conflicto palestino-israelí. A uno podría sorprenderle a priori, sí, cómo es que hubo duda o demora en la condena del acto terrorista de Hamas. Vale sorprenderse por quienes dilataron esa expresión, ¿no? Incluso hasta de llamar terrorismo al ataque. Pero también hoy entiendo que a veces por desinformación hay mucha gente que está mezclando cosas y está planteando poco menos que la causa palestina contra Israel o Israel contra la causa palestina y dejan de visualizar Hamas y el elemento terrorista como clave en esta disputa. Y también entiendo que ver esas imágenes terribles que circularon por el mundo y los testimonios, ¿no?, de los israelíes horas después de los ataques de Hamas, también impacta visualizar, bueno, hasta dónde Israel va a defenderse, con qué magnitud y hasta cuándo de este ataque. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno,
Gracias por tus comentarios. Para nosotros en este momento tan duro es muy importante tener apoyos de distintos ámbitos. Siempre los trasladamos. Ayer fue una noche muy especial, muy emocionante con lo que ocurrió. Agradezco la presencia de todos los que estuvieron. No solo habían judíos, habían gente de distintas religiones, de distintas nacionalidades, de distintas representaciones políticas. Entonces, para nosotros en este momento lo transmitimos y lo vemos como esencial condenar el terrorismo de Hamás, decir que nuestro conflicto no es con el pueblo palestino, es con un grupo terrorista que dice abiertamente: quiero destruir a Israel, quiero matar a todos los judíos. Entonces... Y dice más, digo, porque a veces nos creemos muy ajenos, pero dice más. El punto es colonizar el mundo o evangelizar con la religión islámica el mundo entero, ¿no? Todo Occidente. Sí, perdón. Justo antes de venir estaba viendo un video de un imán musulmán en Uruguay que condena y dice: Hamás no nos representa, no representa al Islam, que es una religión de paz. No, por supuesto. Claro. Bien, ¿cómo sigue esto, Katz? Bueno, evidentemente Israel tiene que defenderse porque la propia existencia del Estado de Israel está en juego, como nunca antes seguramente. Bueno, tú lo decías, la mayor cantidad de judíos muertos en un solo día desde la Segunda Guerra Mundial, quizás la mayor amenaza existencial para Israel desde su creación en 1948. Y ahora Israel se va a defender, legítima defensa, entrará en Gaza seguramente en las próximas horas. Tiene todo nuestro apoyo. Lo importante para nosotros es que siga existiendo el Estado, que se pueda defender, que pueda defender a sus ciudadanos, y nuestra solidaridad y apoyo para todos ellos. ¿Qué tiene para decir frente a estas voces que plantean que están reaccionando de la misma manera, no es así, matando civiles como lo hizo Hamás? No, no es así. Primero, bueno, a veces uno duda si entrar en los detalles de lo que son las imágenes que llegan de la barbarie. Nosotros creemos que es realmente barbarie contra la civilización, porque mostrarlas es muy gráfico y es muy fuerte, y hablar de ellas, pero al mismo tiempo, si no lo hacemos, el mundo no se entera. Entonces, bueno, secuestros, violaciones, calcinaciones, además de los asesinatos y los heridos, para nosotros es importante que el mundo sepa lo que está pasando en esa zona. Y el ejército de Israel es uno de los... puede sonar raro para mucha gente, pero es uno de los más éticos del mundo, en el sentido de que también avisa antes de tirar una bomba en un lugar, por ejemplo. Es el único que yo sepa que hace eso, para que salgan los civiles. Bueno, ahora está permitiendo también la salida de civiles en Gaza. ¿Por dónde estarían saliendo? ¿Por el corredor de Egipto? Exacto, esa es la última información que tengo. ¿Y por qué llegan imágenes también de padres rescatando sus bebés muertos de los escombros en Gaza? Porque los usan de escudos humanos. A Hamás no le importa la vida de los palestinos, lo único que le importa es matar judíos, y si en el camino mueren miles, realmente no les importa su propio pueblo. ¿Pero no son producto de bombardeo de Israel en Gaza? Sí, pero Israel precisa entrar en Gaza para asegurarse que no van a seguir matando judíos en Israel. Entonces, como los usan de escudos humanos, tiran las bombas desde edificios residenciales, desde hospitales, bueno, usan ambulancias. Hay una cantidad de información al respecto. ¿Y qué piensan sobre la posible reacción de Irán? Porque hasta el momento una cosa es protegerse de Hamás y otra cosa es protegerse de un ataque del norte también, pensando en Hezbollah, ¿no? Bueno, nosotros entendemos que Irán tiene un rol clave en todo esto, financiando, apoyando a Hamás, y que, bueno, lo dice abiertamente el líder de Irán en Twitter: hay que extirpar al cáncer sionista. Lo dice de una forma que yo creo que no quedan muchas dudas quién está detrás de todo esto. Y Israel pretende vivir en paz con sus vecinos, ya lo ha hecho y lo hace con cada vez más países, con algunos que han anunciado la paz. Bueno, veremos cómo afecta esto también la paz con Arabia Saudita. Claro, sí, iban a firmar un acuerdo. ¿En qué queda eso? Bueno, estamos a la espera. En este momento la prioridad ha sido siempre proteger a Israel, asegurarse que los focos de violencia que hay por todo el país terminen. Entiendo que hoy hubo una infiltración nuevamente, o sea, hay algunos todavía. Pero bueno, lo que sea necesario para asegurar al pueblo israelí.
Bien, hay muchísimas preguntas. No quiero acaparar la conversación, así que abro, si le parece bien, a los panelistas. Alfredo. Sí, yo creo que acá hay que ser muy claro. Hamás no representa al pueblo palestino. ¿Tá? Yo creo que el pueblo palestino es decir, ni siquiera representa al Islam. Claro. Hamás es una organización terrorista como era el ISIS. ¿Tá? Y me parece que en eso la condena tiene que ser unánime. No importa si sos judío o no sos judío, es decir, eso no me importa. Yo eso lo condeno. ¿Tá? Y a veces sucede que hay una izquierda con cola de paja de que parece que si critica duramente a organización terrorista como Hamás, está defendiendo a la política del gobierno israelí. No tiene nada que ver. ¿Ya? El gobierno de Netanyahu para mí es espantoso. Conozco un montón de judíos acá y allá que no lo apoyan y que quieren otro tipo de relación. Yo estuve en Israel y yo encontré judíos trabajando con gente en Gaza, tratando de fortificar el tema de la paz. Entonces me parece que no identificar a la causa de Israel con un gobierno de Netanyahu. No tiene nada que ver, como tampoco identificar al pueblo palestino con Hamás. Yo creo que Hamás hay que ser absolutamente duro y sin peros, sin vacilaciones. Me parece que eso es clarísimo. Y creo que en algunos casos, algunas organizaciones de izquierda, lo de la FEU es una burrada. Lo de los gurises no entienden nada. Es peor que una burrada de la FEU. Es una burrada. Es una ignorancia tal de decir lo que dicen. A mí me da vergüenza. Yo fui parte de la FEU, trabajé en la FEU. Me da vergüenza ese tipo de comunicado. Lo de los otros comunicados es la cuestión del compromiso que les cuesta, evidentemente, les cuesta ser duros con quien hay que ser duros. Y creo que jamás no respetaría a nadie. ¿Sí? Mira, el mejor elemento que leí fue una crónica que escribió Roberto Sijón, diciendo de que lo que pasó el otro día en Israel es como si mañana, el domingo que viene, en el Parque Rodó cayeran 1.500 terroristas y entraran a matar gente. Claro. No preguntan quiénes son, matan. Bueno, pasó lo mismo en el sur de Israel. Y eso es condenable desde todo punto de vista. Y creo que no puede ser a medias tintas. Connie. Mucho más, en realidad, porque entre las 6:30 de la mañana del sábado 7 de octubre y hoy hemos tenido acceso, el mundo es más pequeño con las herramientas de la tecnología, la información fluye rápidamente, pero las primeras informaciones hasta destacaban más la lluvia de misiles que lo que estaba ocurriendo en la realidad. Ayer todo el mundo ha podido ver documentos impresionantes de una actividad que solo se puede decir que es de bestias completamente anormales que ingresaron de manera absolutamente, digamos, con métodos que incluyeron los parapentes y los pequeños aviones y las motos y camionetas, después de romper los dos muros que hay que separan la Franja de Gaza, pero para cometer las atrocidades más impensables que llevan a la humanidad a un estado absolutamente inadmisible y que, por supuesto, no debiera, resultar en otra respuesta que no fuera el repudio más absoluto, que ha tenido dificultades en el mundo occidental, inexplicablemente, porque quien vea uno solo de lo que son las incursiones, yo vi, por ejemplo, uno en el kibutz de Sderot, que es bien cerca, a unos 2-3 kilómetros del borde de la Franja de Gaza. La entrada de estos anormales que iban en 2 camionetas artilladas y barrieron todo lo que encontraron a su camino, que hubiera salido de su casa a las 6:30 de la mañana. Y eso incluía una parada de ómnibus, la puerta de un comercio que estaba por abrir
el medio un jardín y una calle, una cosa, y autos, por supuesto, autos estacionados de gente que sale. Una bestialidad. Por supuesto, esta bestialidad solo puede recibir el apoyo de gente que uno duda de las fibras personales y morales de alguien que, habiendo existido eso, supone que puede ser la reacción ante alguna diferencia que, por supuesto, además se basa sistemáticamente en información absolutamente equivocada, completamente ignorante y llena de mentiras, porque entre otras cosas se habla de la tierra de un grupo humano que está allí hace miles de años. Eso no es así. El territorio y la sociedad palestina, que es una creación, ya lo expliqué en otro programa, es una creación de la Comisión Balfour, de un diplomático británico al final de la Primera Guerra Mundial como resultado de la disolución del imperio turco-otomano. Tiene toda una historia que además en la que el Uruguay se ve involucrado porque no solo tuvo un gran representante y una comisión que votó a favor, impulsó y empujó y reconoció a ese Estado de Israel desde el primer día en el año 48. Y las Naciones Unidas lo que había hecho en esas circunstancias era también diseñar un territorio para la otra comunidad de árabes parlantes que tenían adentro de su sociedad a cristianos, a musulmanes y a gente de otras religiones, porque así era la historia de ese territorio habitado por el ser humano desde hace más de 5.000 años. Entonces, que en el Uruguay haya gente, bueno, en el WhatsApp del Frente Amplio leo y me para los pelos de punta. Bien, pero ¿eso qué significa? Asumir que el Frente Amplio, no en su totalidad, pero bueno, algunos sectores del Frente Amplio están alineados con el terrorismo. ¿Eso piensa el Comité Central Israelita? A ver, no necesariamente, que yo creo que nuestro comunicado fue bastante claro. También no equiparamos nosotros dentro de las distintas agrupaciones del Frente Amplio cada uno de sus comunicados, pero respondemos a todas ellas. Sí, de cierta forma, no condenar claramente el terrorismo de Hamás es avalarlo, o por lo menos es un insulto, nosotros creemos, a los muertos, a todos los fallecidos y todos los que han sufrido estos días por lo sucedido. Bien. Verónica. Bueno, yo creo que sea cual sea la historia que Conrado ha detallado y demás, cualquiera que vea lo que ha sucedido tiene que condenarlo. No es necesario saber demasiado para darse cuenta que eso es una atrocidad, que es terrorismo y que no hay que dudar en condenarlo. Ahora, también creo que algunos ciudadanos nos podemos permitir preguntarnos cómo continúa esto, y creo que también eso es legítimo respecto a si esto en definitiva no implica mayor violencia. Esta polarización que se está dando aquí en Uruguay a través de estos comunicados, la situación que se está viviendo allí, si no implica más muerte, más víctimas inocentes. Y creo que esto se lo pregunta también el propio secretario general de Naciones Unidas, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, que aquí hay riesgo de no poder poner fin a un círculo vicioso que en definitiva termina derramando más sangre, más odio y más polarización. Y entonces quisiera preguntarle, bueno, ¿qué reflexión hace respecto a estas declaraciones? También hay algunas declaraciones de la Unión Europea que van un poco en el sentido de pedirle a Israel un corredor humanitario que sea más... Pero ya hay un corredor humanitario. Que ese bloqueo que se está aplicando se flexibilice,
Bueno, esas miradas creo que también son legítimas y no implica estar de acuerdo con el terrorismo, no implican no condenar las acciones de Hamás, sino preguntarse si en esto de limitar, de reducir las acciones de Hamás, no se está castigando al pueblo palestino. Creo que esa es una pregunta legítima, con todo respeto, y que no implica no empatizar con las víctimas. Sin duda, la solución al conflicto israelí-palestino yo no la tengo, pero creo que por primera vez, como decía, Israel tiene realmente esta amenaza existencial, que lo primero es asegurarse de seguir existiendo. Eso es lo primero. Después se preocupará por ver cómo hace la paz con el pueblo palestino, que ya la ha hecho, bueno, en otros momentos también, como decía, con otros países, pero en este momento la prioridad absoluta es defender a su pueblo. Con Al-Fatah, ¿qué están hablando? Porque hay una parte de Palestina justamente que está bajo otro gobierno, sí, con el cual Israel no venía teniendo problemas. Bueno, Al-Fatah... ¿Cómo se posiciona Al-Fatah? Y me interesa lo del corredor humanitario. Sí. Al-Fatah justamente, Abbas, bueno, niega el holocausto, tiene una política de pagarle a los terroristas que matan judíos, o sea, esa es más o menos, ese es el moderado dentro de los grupos palestinos, y Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, sería el más fundamentalista. Bueno, entendemos que ya pasó de fundamentalismo al ISIS, incluso con estas barbaries que... Porque para lo horrible que ha sido el ISIS, no recuerdo que se haya metido con niños, con bebés, con personas tan mayores, pero las comparaciones son horribles. Estamos viviendo un momento, una pesadilla. Y bueno, quería decir algo con respecto a ayer, que para nosotros fue muy importante la demostración de solidaridad con el pueblo de Israel. Para mí fue un acto muy, muy emotivo, y ver a gente de todos lados llegar, de distintos ámbitos, con la bandera de Israel, con la bandera de Uruguay, habían algunas otras banderas. Entendemos que la gente de bien tiene que estar de este lado, básicamente, porque la condena al terrorismo debe ser de todos. Bien, había una pregunta. Sí, después lo del seguimos con ese punto, pero lo del corredor bueno, humanitario... la información que llega aquí a veces suele ser contradictoria. Se habla de que hay algunas posibilidades, pero la Unión Europea está pidiendo, bueno, mayor flexibilidad. También Naciones Unidas. ¿Qué respuesta hay a eso? Sí, ahí hay negociaciones diplomáticas de Israel en este momento, de las cuales no estoy al tanto. Exactamente qué es lo que se está gestionando, pero lo que puedo asegurar es que Israel ni quiere ni le conviene que haya algo peor aún de lo que ya hay en esta situación, ¿no? Para el pueblo palestino tampoco, pero lo principal, repito, es preocuparse por su pueblo en este momento. ¿Qué opinión le merecen las declaraciones de la embajadora palestina? Que, bueno, creo que expresó directamente que la culpa de esta guerra era de Israel y su espíritu ocupacionista, digamos, histórico. Sí, lamentablemente no sorprenden. Aquí no hay ocupación que valga. Eso es una discusión para tener otro día, pero cuando se dice quiero matar a todos los judíos abiertamente, no solo en Israel, sino en el mundo. Jamás ha sido responsable, está detrás de otros atentados que suceden en el mundo, no solo en esa zona, y nosotros entendemos que la condena debería ser clara de los propios palestinos. Lo que pasa es que Hamás muchas veces los toma de rehenes, y quien se expresa contra ellos también pasa a ser una víctima. Bien, bueno, por eso yo planteaba el hacer el intento por separar, ¿no?, lo que es lo que se entiende como causa palestina, el reivindicar su territorio y demás, con todo esto que está pasando hoy en día. Ahora, ¿cómo llega Hamás al poder? Bueno, por unas elecciones que no son del todo democráticas, obviamente. Sí, está quien dice que llegan por elecciones, que después sí dan como un golpe y echan a la minoría que quedaba en el gobierno, y otros entienden que llegó por golpe de Estado. Entonces, porque también eso uno... Tuvieron una elección. En el 2006. Sí, Israel, que ocupaba Gaza, entregó el territorio y los asentamientos con todas las condiciones en las que había pactado desde Israel y hacia el mundo entero,
Y en ese territorio, un año después, se hicieron elecciones. Sí, porque y fue en también 2005 que Israel se 2005. retira. Esto fue en el 2005, eso fue en el 2006. Bueno, ganaron efectivamente los energúmenos de Hamás y jamás en la vida tuvieron una elección más. Jamás. Igual está ocurriendo en el caso de el resto de Palestina, en donde Abu Abbas se ha olvidado de hacer hace 14 años elecciones. De modo que tenemos esta pasión por aplaudir en el día de ayer, mostrando lo que es nuestra izquierda, uno de sus ídolos, que es Maduro, Jesús era palestino, parece. Explicó en la Dijo que Jesús era televisión que palestino. Jesús era palestino y que lo mataron los españoles. Realmente, digo, si no fuera para llorar a gritos, es para reírse 4 días. Pero esos son la gente que apoya nuestra izquierda vernácula. No, pará. Algunos, no generalices. Sí. Bueno, no generalices. Alfredo García Yo con pajaritos no claramente hablo no. nunca. Alfredo García claramente y muchos más, no. y muchos miles. Dale. ¿Me pueden explicar una Fernanda. cosa? ¿Por qué pareciera que se está dividiendo nuestro país entre izquierda o derecha, Está muy asociando dividido. al apoyo o no apoyo de Israel? Es así. ¿Pero y por Bueno, qué? Primero entiendo que al país no se le puede mirar en ejes de izquierda y derecha. Yo creo que todo ataque terrorista es un ataque contra la humanidad. Y desde ese lugar hay que ser bien firme y condenar claramente. Y yo valoro mucho que el invitado hoy justamente sos tú mismo quien empieza haciendo esta diferencia de una cosa es un grupo terrorista como es Hamás, otra cosa es Palestina, otra cosa es una religión de paz como es el Islam. Me parece muy valioso en esta mezcla que se ha hecho sobre todo, bueno, no sé en el impacto del resto del mundo, pero en Uruguay intentando sintetizar discusiones que no hacen al lugar, porque acá hay lecturas que tienen que ser muy claras y justamente por ese lado quería consultarle. ¿Desde dónde podemos aportar nosotros? Justamente, yo entiendo que parte del aporte que se puede hacer, obviamente en acompañar a quienes tienen a sus familias allá, en estar presentes, pero en la región, pero sobre todo, ¿cómo colaboramos? Yo creo que hay quienes han mezclado los tantos, que hay quienes justamente han colaborado a esta confusión, y en esa confusión se cae en relativizar lo que son situaciones que tú mencionabas en esto de es horrible comparar, porque tampoco se pueden comparar, vidas son vidas, pero creo que justamente desde Uruguay, desde que esto sucedió, he pensado cómo colaboramos nosotros en este sentido y me parece que una parte clave es no desinformar, no mezclar los tantos y me parece que ahí el Frente Amplio particularmente creo que ha hecho mucho daño. Sí, el esclarecimiento es una de las formas de ayudar, sin duda. Hay muchas fake news hoy en día, saben todos las cosas que circulan. Bueno, ayer vi un video de Netanyahu que le cambiaban la traducción y decían que iba a tirar una bomba nuclear y eso lo circularon. Obviamente... Sí, hoy el tema de la inteligencia artificial No, ¿y qué medios de juega información consumir? Creo que en desmedro de estas lograr situaciones paz en casos es como muy este. delicado. ¿Qué consumir? ¿Qué noticias son reales? ¿Qué noticias no? Esa es una de las cuestiones claves, pero también el solo hecho de tener a alguien conocido, judío o no judío, porque en Israel veían 20.000 uruguayos, Sí. no todos judíos. ¿El Hércules los pudo evacuar ya? ¿Ya están en Madrid? Están ¿Llegó en eso, todavía no. ¿Tiene la Todavía no, autorización pero que para están- aterrizar? Sí, ayer en el discurso, bueno, agradecimos también Sí, a sí, Cancillería y al Ministerio de Defensa por esa gestión que es muy importante para nosotros. Así que solidarizarse, mandarles un mensaje, un apoyo, un abrazo para los judíos en este momento tan duro es súper importante también. Después hay otras formas de colaborar en este momento, desde enviar distintos tipos de ayudas, también psicológica, porque los que ven las atrocidades también quedan en shock psicológico Obvio. muy importante. Así que hay muchas cosas pasando, pero mi consejo, mi sugerencia para quien quiera ayudar es acercarse a alguien judío que conozcan, le digan estoy contigo, le den un abrazo y le preguntan si te puedo ayudar en algo, porque casi todos los judíos del Uruguay tenemos o un amigo o un familiar allá.
Gabriel Katz, ¿podrías quedarte con nosotros un poquito más ¿Cómo no? después de la pausa? Bien, antes yo les recuerdo que